El oro en máximos históricos, cada día haciendo un máximo histórico. Hoy ya tenemos la onza de oro en $2.270 y en nada menos que 2.100 euros. El oro está disparado porque el mundo de la energía está ardiendo y tenemos que hablar de ello. Los recortes de la OPEP están funcionando, por lo que la OPEP Plus está ganando la batalla, y esto es una mala noticia para la economía global, especialmente para Occidente. El mundo sigue dependiendo del petróleo y sus precios se mantienen altos. Muchas economías sin energía barata van a sufrir. El Reino Unido ha entrado oficialmente en recesión. Los datos han confirmado una contracción de la economía británica, la tercera más grande del mundo. Alemania está a punto de caer en una recesión también. El Bundesbank admitió que la economía alemana ha estado en recesión desde el primer trimestre y que la recuperación para los alemanes se va a retrasar cada vez más en el futuro. Lo que Arabia Saudí y Rusia acaban de hacer, más allá de proteger sus economías, al aumentar el precio del petróleo han aumentado sus ingresos, pero también han desencadenado un terremoto sísmico. Esto ha dejado expuestos a los países con cadenas de suministro frágiles y con un pobre acceso a la energía abundante, y este dolor solo va a continuar. Los recortes de la OPEP Plus están empezando a apretar el mercado del petróleo. Las llamadas por un exceso de suministro de petróleo están empezando a cambiar, está empezando a revertirse. Podríamos estar, de hecho, en un déficit global de suministro. Las importaciones y exportaciones globales están cayendo, lo que debería correlacionarse con una disminución de la demanda de petróleo, pero a pesar de esto el precio del petróleo sigue subiendo. Desde diciembre de 2023 el precio del petróleo ha estado subiendo, ha pasado de $73 por barril a 87, un aumento nada menos que del 20%, cuando las economías están resbalando hacia la recesión. Las exportaciones de grandes fábricas como China y Japón están disminuyendo. Las exportaciones chinas en 2023 cayeron más del 5% debido a que la demanda global está también disminuyendo. En Japón los pedidos industriales siguen cayendo. La actividad manufacturera en Japón está en un viaje de ida hacia el infierno económico. La actividad, según el PMI, ha vuelto a caer a 47,2 en febrero. El PMI es un indicador fundamental y cualquier cosa por debajo de 50 representa una contracción. Este es un gran problema porque durante este mismo periodo el yen japonés ha estado cayendo. Todavía estamos en una crisis de demanda. Desde el inicio de 2022 el valor del yen ha venido cayendo. Ha caído más del 20% frente al dólar, y esto hace que los productos japoneses sean un 20% más baratos de importar. Así que si eres extranjero, unas vacaciones en Tokio son una buena oferta. Comprar cosas hechas en Japón también es mucho más barato. Así que el simple hecho de que los pedidos en Japón sigan cayendo nos muestra el estado de la economía global. El consumo en las mayores economías, especialmente Europa, se está debilitando. Cuanto más tiempo se mantengan elevados los precios de la energía, más difícil será una recuperación fuerte. Solo los países con acceso a energía barata como China e India pueden disfrutar realmente de un crecimiento positivo sólido. Hagamos un resumen de cuánto petróleo se ha sacado del mercado. La OPEP Plus, Rusia, Arabia Saudí y otros productores de petróleo han retirado un total de 5,9 millones de barriles al día, lo que equivale al 5,7% de la demanda diaria mundial. Esto nos muestra lo inelástica que es la demanda de petróleo. Si un recorte de suministro del 5 al 6% puede provocar un aumento del 20% en el precio, nos muestra cuánto dependemos todavía de los combustibles fósiles. Hay muchos analistas que predicen que el petróleo subirá a $100 el barril, y realmente vemos que esto es totalmente posible. Las acciones de la OPEP Plus están empezando a empujar el mercado petrolero de un excedente a un déficit. Y esto significa que no hay suficiente volumen de petróleo en comparación con la demanda, incluso en estos niveles débiles de demanda. Antes del recorte de la OPEP Plus, se esperaba que los mercados petroleros entraran en excedentes de más de 1 millón de barriles al día. Sin embargo, después de que la OPEP Plus comenzara sus recortes, la situación ha cambiado por completo. El mercado ahora espera un déficit de 300.000 barriles al día de media. Así que si eres el príncipe de Arabia Saudí o eres Putin y ves este gran cambio, te sentirás más seguro para seguir extendiendo los recortes de petróleo todavía más, quizás hasta diciembre. Y este es un escenario muy probable si examinamos las motivaciones de Rusia y Arabia Saudí. Ambos países no tienen muchas más opciones que mantener el precio del petróleo alto, y esto es especialmente cierto para los saudíes. Arabia Saudí necesita hacer la transición lejos de los campos fósiles, y para dar ese salto necesita mucho dinero. Prevén un déficit presupuestario en 2024 de alrededor de 23.000 millones de dólares. Y eso significa que tienen que pedir prestados 23.000 millones a inversores para alcanzar sus metas de gasto. Pero esa cantidad podría duplicarse fácilmente al ritmo en el que están gastando. Y eso no es precisamente lo ideal, especialmente cuando los tipos de interés están en máximos históricos. En enero Arabia Saudí vendió 12.000 millones de dólares en bonos para financiar sus gastos. Son bonos emitidos a diferentes vencimientos, incluyendo 6, 10 y 30 años, y sus rendimientos fueron del 4,9, 5,1% y casi 6%.
En comparación, un bono del Tesoro a 10 años rinde solo entre comillas, 4%. Así que podemos ver aquí por qué pedir prestado dinero no es una buena idea para los saudíes. Entonces, ¿por qué pedir prestado dinero cuando puedes reducir la producción de petróleo y aumentar así los ingresos directamente? Los saudíes tienen una tremenda influencia dentro de la OPEP para presionar por más recortes de producción, eso es evidente. Necesitan que el petróleo supere los $90 por barril, o tal vez incluso 100 como mínimo para equilibrar el presupuesto. Por lo tanto, es probable que presionen por más recortes en junio. Y Rusia también necesita que el precio del petróleo suba. Para Putin, las sanciones han impactado en el precio final de venta del petróleo, obligando a vender petróleo con descuento para compensar a los compradores por el riesgo añadido. Las estimaciones han situado el impacto de las sanciones entre el 5 y el 7% del precio del petróleo. Las compañías navieras cobran este margen adicional por transportar petróleo ruso. Aunque no es un gran golpe, aún afecta al potencial completo de los ingresos petroleros. Debido a los ataques ucranianos a las refinerías rusas, esto también está causando que pierdan algunos ingresos por exportaciones de combustible. La capacidad de refinería de Rusia podría caer a 5,1 millones de barriles al día, y eso reducirá las exportaciones de diésel y gasolina al mundo. Por lo tanto, es de interés de Rusia impulsar el precio del crudo, al menos hasta que sus refinerías sean reparadas y vuelvan a estar en funcionamiento. Así que podemos ver la cantidad de riesgo de oferta que se está acumulando en todo el mundo debido a los ataques con drones. Las consecuencias de estas acciones y la alta inflación podrían llegar muy pronto. Según JP Morgan, el Brent podría llegar a los $100 por barril. Sin lugar a dudas, los precios más altos del petróleo afectan a todos los países del mundo, incluso Estados Unidos, que es un importante productor de petróleo, y lo está sufriendo también. El coste de vida allí está aumentando. Los precios de la gasolina en Estados Unidos están empezando a recuperarse. Para finales del verano se espera que el precio alcance los $4 por galón. Eso es otro aumento del 15% como mínimo, y no es precisamente una buena noticia para la inflación y las cifras del IPC. Los precios de la energía más altos se filtran en todo, empujan hacia arriba el coste de bienes y servicios, complican la lucha contra la inflación de la Reserva Federal y hacen que la campaña de Biden sea aún más difícil para las elecciones. La producción de petróleo estadounidense no es suficiente para luchar contra la OPEP cuando todo el mundo aún está en llamas. Tenemos riesgos geopolíticos que empeoran cada día. La guerra entre Rusia y Ucrania es un punto de fricción obvio, sin olvidar el caos en Oriente Medio. A pesar de la resolución de alto el fuego de la ONU, Israel sigue atacando a Gaza. ¿Y esto estabiliza el Golfo Pérsico o lo desestabiliza? Los riesgos geopolíticos están apoyando la subida del precio del petróleo, haciendo que los comerciantes oferten un precio más alto y aseguren suministros, porque cualquier cosa podría salir mal. Otro gran problema es la producción de Estados Unidos. La producción estadounidense cayó un 6% en enero debido al severo frío de la tormenta invernal. La producción de petróleo crudo en Texas cayó un 5%, a 5,4 millones de barriles al día, y también cayó la producción en Dakota del Norte. A lo largo de un horizonte temporal más largo, se espera que la producción estadounidense alcance su punto máximo pronto. La producción estadounidense de esquisto seguirá creciendo, pero no a un ritmo enorme. En los últimos 2 años, el poder se ha vuelto a inclinar hacia Arabia Saudí y Rusia. Así que es importante que observemos la trayectoria del petróleo de esquisto de Estados Unidos desde 2014. El porcentaje de producción de nuevos pozos ha estado disminuyendo, pasando del 63% de producción al 43%, lo cual es una gran preocupación para ellos. Esto nos indica que los pozos más antiguos ahora forman la mayoría de la producción de petróleo de esquisto de Estados Unidos. A pesar de la exploración urgente, el petróleo de esquisto no funciona como las reservas tradicionales en el subsuelo. Cuesta mucho extraer energía, y las reservas disminuyen rápidamente al principio de la vida útil de la producción. La producción estadounidense está aumentando porque los precios están muy altos y hay un incentivo para la producción, pero se encontrará con un muro en los próximos años. Los productores tendrán que seguir perforando para encontrar nuevos pozos, pero la producción de estos nuevos pozos se seca rápidamente. Comienza con una gran cantidad de petróleo, pero rápidamente disminuye hasta que es una especie de goteo. Cada pozo requiere más y más esfuerzo para extraer la misma cantidad de petróleo. Y si eso no fuera suficiente, Estados Unidos acaba de clavar el último clavo en el ataúd. Han confirmado que los precios de petróleo están fuera de control y que la OPEP todavía tiene una tremenda influencia. Y es que Biden está a punto de rellenar las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos. El Departamento de Energía de Estados Unidos comprará 40 millones de barriles de petróleo solo este año para rellenar las reservas estratégicas. 40 millones de barriles al día no es mucho, pero la psicología detrás de ello es suficiente para impulsar los precios aún más. Quiere decir que los restantes 140 millones de barriles en las reservas estratégicas no inundarán los mercados. El gobierno de Estados Unidos vuelve a ser un comprador neto de petróleo. La seguridad energética es algo importante de cara a las elecciones, así que la compra de Biden va a apoyar aún más a los mercados petroleros. Y debemos, por supuesto, hablar también del mayor perdedor, que es, como no, Europa.
Europa también sufre cuando los precios del petróleo suben. Los mayores beneficiarios son los productores. Rusia, Arabia Saudí, incluso Estados Unidos se beneficia más y por definición el resto del mundo pierde porque tienen que pagar más. La inflación sube para todos en diferentes grados. Sin embargo, el mayor perdedor es sin duda Europa. Una vez más, las principales economías de Europa continúan contrayéndose. En marzo los PMI de Alemania y Francia siguen muy por debajo de 50, en la zona de contracción. En la parte positiva tenemos a España, que se encuentra en máximos históricos con un PMI en marzo de 58,2, precisamente porque tenemos mejor resuelto el tema energético que Alemania. Pero, a pesar del crecimiento de España, Alemania y Francia lastran el crecimiento industrial de Europa. Europa tiene una crisis de inflación que empeorará a medida que los precios del petróleo sigan subiendo. Europa no tiene acceso directo a energía barata, a diferencia de otros importadores como China e India. Estamos desacoplándonos de la energía rusa, al menos de la mayor parte, por lo que las importaciones de Estados Unidos y Oriente Medio costarán más. Para Alemania el coste de la industria es simplemente demasiado alto, y así es como la energía barata es importante para cualquier economía centrada en la fabricación. Países como China, sin embargo, sufrirán menos porque tienen acceso a esa energía rusa barata. Pueden ganar fácilmente la guerra de precios contra Europa. En enero y febrero las exportaciones de China aumentaron un 7,1% en términos de dólares estadounidenses, y estas son exportaciones a otros países, no hablamos de consumo doméstico. A pesar de la narrativa de desacoplamiento, los países siguen comprando más a China porque los precios siguen siendo competitivos. Esto aumenta el superávit comercial a un récord de 125.000 millones de dólares, haciendo al país más rico. A medida que los precios sigan subiendo, esto debilita aún más las economías de la eurozona. El Banco Central de Francia está comenzando a entrar en pánico. Están instando al Banco Central Europeo a recortar los tipos de interés antes de que ocurra un colapso económico. Los tipos más altos están dificultando el crecimiento de las empresas. Quieren que los recortes se realicen tan pronto como este mes de abril. El Banco Central Europeo debería adelantarse a la Reserva Federal para reducir los tipos de interés y aliviar la política monetaria. Sin embargo, los recortes de producción de la OPEP están haciendo que eso sea bastante imposible. El problema subyacente para Europa sigue siendo una crisis de inflación, y la mayoría de los banqueros centrales saben que, mirando al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, está claro que el banco sigue en manos de los halcones. La presidenta del Banco Central Europeo y el jefe del Banco Central alemán todavía apoyan tipos de interés altos porque la inflación aún no ha terminado. Una inflación más alta podría ser peor que los tipos más altos. El coste de producción aumenta y el poder adquisitivo de la gente se desploma, por lo que manejar la crisis de deuda es más importante que estimular el crecimiento. Es que no hay crecimiento que estimular cuando la demanda global sufre bajo una inflación alta, entonces estamos en una situación difícil. La OPEP no solo influye en el precio mundial del petróleo, sino que también está afectando a la política monetaria de los bancos centrales globales, y esto es especialmente cierto en la eurozona. Para que lleguen los recortes de tipos, primero los precios del petróleo deben estabilizarse. Hay una gran esperanza en el mercado, y es que el petróleo venezolano inunde ese mercado. ¿Podría esto reequilibrar la crisis de oferta y demanda? Bueno, en octubre del año pasado, Estados Unidos levantó las sanciones petroleras a la producción venezolana, lo que permitió que los volúmenes de petróleo aumentaran lentamente. Es una modesta recuperación de 60.000 barriles al día de producción adicional. Ahora la esperanza es que los volúmenes vuelvan a los niveles previos a las sanciones de 2019, hasta 1,5 millones de barriles al día. Pero esa esperanza está a punto de caer, porque las sanciones de Estados Unidos están volviendo. Biden le ha dicho a Maduro que la exención termina el 18 de abril y que no habrá renovación. Debido a problemas electorales, la exención vencerá y las sanciones podrían volver a ser impuestas a Venezuela muy pronto. Obviamente, esto no será bueno para los países importadores de petróleo. Los volúmenes globales volverán a ser limitados, las sanciones de Estados Unidos obligarán a muchos países del mundo a competir en el mercado existente por una cantidad limitada de barriles. Así que el panorama energético global no se ve bien. La OPEP está de vuelta y con pleno control. Podemos esperar que los recortes de producción duren hasta diciembre o incluso tal vez, quién sabe, hasta 2025. Mientras tanto, al menos el oro y la plata, especialmente el oro, nos están permitiendo no perder el poder adquisitivo de nuestros ahorros. Te leo en los comentarios. Un saludo y nos vemos.